Queridos amigos, amables televidentes, Pax Televisión ingresa como siempre a sus hogares llevando su programa Desde Dentro. Un programa que esta vez lo estamos llevando desde la casa de retiro de Nuestra Señora de la Gracia de Santa Ana, y justamente nos han permitido poder hacer uso de las instalaciones de este local para hacer una entrevista a Monseñor José Ignacio Munilla, que él es obispo de San Sebastián, en España. Nos visita y hemos querido tener una conversación con él porque, por lo general, en las familias, cuando conversamos a veces sobre el comportamiento de determinados miembros, la forma como actúan o la forma como se desempeñan, o en la parte física, siempre nos remontamos a nuestros ancestros y a veces les echamos la culpa a ellos del problema que vivimos nosotros. Como quiera que esto se está haciendo ya una conversación muy común y a veces se escapa de lo que significa para nosotros la Iglesia también y lo que la Iglesia establece, se encuentra justo con nosotros y ha aceptado esta invitación Monseñor José Ignacio, a quien verdaderamente le agradecemos por habernos permitido robar su tiempo que es tan medido para que podamos charlar al respecto. Pero siempre cuando hacemos una conversación o iniciamos una entrevista, los televidentes son curiosos, igual que nosotros, y queremos saber quién es nuestro entrevistado, qué es lo que ha hecho, parte de su vida sacerdotal, así que si lo considera pertinente, Monseñor, tiene una cámara. Pues muy encantado. Bueno, pues yo soy José Ignacio Munilla y soy natural de San Sebastián. Curiosamente soy natural del mismo sitio donde soy ahora obispo. Hijo de una familia católica, que fui educado pues en la devoción especialmente al corazón de Jesús por mi familia. Sentí la vocación de seguir a Jesús en el sacerdocio allí cuando tenía mis 16 años. Y ingresé en el seminario, me hice sacerdote jovencito con 24 años. Desde los 24 hasta los 44 años fui sacerdote en una población que se llama Zumárraga, en aquella tierra vasca, que está al norte de España. La palabra Zumárraga yo sé que a muchos os sonará por Fray Juan de Zumárraga, ante el cual pues, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, pues, hizo esa mostración en la tilma de Juan Diego, esa es la palabra Zumárraga. Allí fui 20 años sacerdote y con 44 años fui nombrado obispo, primero de Palencia, de una diócesis más del interior de la Castilla, y después fui nombrado obispo de San Sebastián, de nuevo en el lugar donde había nacido. Llevo allí 10 años como obispo y bueno, pues ese es mi itinerario. También decir pues que procuro colaborar pues en tareas de evangelización a través de la radio, de Radio María, principalmente en España, también haciendo programas televisivos, a través de redes sociales, a través de una página web también en la que, bueno, pues que lleva el nombre de mi lema episcopal, porque el lema episcopal de quien os habla, como fui educado en esa devoción al corazón de Jesús, pues el lema episcopal es En ti confío, enticonfío.org, pues es el nombre también de esa página web multimedia en la que los distintos materiales de evangelización que hemos ido generando pues están allí a vuestra disposición. Y entonces pues esa es mi historia, ¿no? Y bueno, pues vengo a Perú pues también para dar algunas charlas formativas en distintos ámbitos y bueno, pues encantado de encontrarme con vosotros y os felicito porque seáis también valientes en la tarea de la evangelización, a tiempo y a destiempo, y por estar ahí continuamente presentes, porque yo sé que un proyecto comunicativo que tiene que ser diariamente alimentado es un gran reto, Pues le agradecemos, Monseñor, sí, estamos para eso, para servir a Dios y a la Iglesia, y estamos las 24 horas en el aire, o sea que es un esfuerzo que Dios lo permite así. Las redes y sembrad la semilla. Pues, Monseñor, al iniciar mi presentación, algo hablaba con relación a nuestras familias. No sé si en España es igual, pero por lo general cuando hay algún comportamiento o alguna cosa que tiene uno de los miembros de la familia, siempre decimos, ¿a quién habrá salido este? E inmediatamente retrocedemos a ver si alguno de los ancestros, o el tío, o el abuelo, o el bisabuelo, tuvo algún problema y siempre ¿Usted qué opina con relación a todo este? A ver, hay que hacer muchos matices, ¿verdad? Los matices son importantes.
claro que tenemos un gran condicionamiento en nuestra familia. Ahora hay que distinguir entre estar condicionado y estar determinado, que son dos temas muy distintos, ¿no? Claro que hay muchos condicionamientos, pero de ahí a estar determinado es otra cosa distinta. Somos libres y por lo tanto hay una decisión última, ¿no?, en nuestra libertad, que es finalmente la que determina a pesar de los condicionamientos. Bueno, yo hay un matiz que es el siguiente. El condicionamiento de nuestra familia, ¿de qué tipo es? ¿Es más de tipo genético, biológico? ¿O es más de tipo moral, de todos los valores o antivalores que hemos recibido en el seno de la familia? Yo estoy convencido que el segundo condicionamiento es mayor que el genético, sin duda, ¿eh? Claro que genéticamente pues puede haber, ¿no?, pues ciertas disposiciones, por ejemplo, pues personas que puedan tener un condicionamiento en su carácter pues depresivo, por ejemplo, depresivo, que obviamente les va a afectar en su vida. El que alguien tenga una tendencia depresiva va a condicionar, lo cual no quiere decir que vaya a determinarlo, pero ciertamente lo va a condicionar. Y así puede haber otro tipo de, digamos, de elementos genéticos que sean condicionantes. Pero creo que la experiencia de quienes acompañamos espiritualmente a muchas personas nos demuestra que el condicionamiento mayor está en los valores o antivalores que hemos recibido en el testimonio de nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que cuando alguien, sabemos que es un dato, que aquellos que han sido hijos de familias divorciadas tienen mayor riesgo también ellos de vivir un matrimonio con mayor riesgo de ruptura. Eso tiene un componente genético en absoluto, eso obviamente tiene otro componente, y es que cuando hemos recibido el testimonio de lo que es amarse, y ser capaz de superar las dificultades, no huir ante las dificultades, sino afrontarlas en la fidelidad, obviamente eso es un referente para que alguien en su matrimonio, cuando vienen dificultades, sea capaz de afrontarlas de esa manera. Por tanto, es cierto que hay una gran responsabilidad educacional, ¿no?, en una familia, en unos padres, porque yo estoy de alguna manera condicionando, con mi testimonio, estoy condicionando la respuesta de quien serán las siguientes generaciones. Pongo otros ejemplos también, que también son muy evidentes, ¿no? Cuando hemos visto a nuestros padres un testimonio de aprender a amarse incondicionalmente, aprender a perdonarse, aprender a tal. Obviamente eso es algo que se transmite y que facilita, tremendamente facilita el que alguien pueda replicar ese testimonio de sacrificio, de perdón. He visto a mis padres ser sacrificados, eso a mí me enseña a ser sacrificado. O sea, la transmisión de los valores, claro que condiciona. Y de ahí la gran responsabilidad educacional, ¿eh? Ahora bien, es curioso, ¿no? Dios nos ha creado libres y por eso solamente Dios puede juzgar, porque Él sabe los talentos de cada uno, Él sabe los condicionantes de cada uno, y solamente Dios puede juzgar a las personas, ¿no? Y nosotros, si lo hiciésemos desconocedores de las heridas que esa persona ha tenido en su educación, etcétera, etcétera, estaríamos entrando en un terreno sagrado que no nos es permitido, Ahora bien, creo que es muy importante señalar que sin embargo, el milagro del ser humano es que Dios nos ha creado libres, incluso para poder revertir una historia que no ha sido una historia de amor. Puede ser revertida. Voy a poner un caso concreto, ¿no? En Estados Unidos, allá en los años 70, cuando las teorías genetistas estaba ya comenzando, ¿no?, a pretender explicar todo desde los genes, ¿no?, como si todo tuviese una explicación biológica, se dio el caso de dos hermanos gemelos univitelinos,
que los gemelos univitelinos son aquellos que tienen, digamos, pues pues podríamos decir, pues una información genética de una igualdad absoluta. Incluso llegan ellos a veces hasta a tener los mismos gustos, les gustan los mismos alimentos, tienen los mismos tipos de alergias, pues un tipo de información genética muy similar, ¿no? Y el caso de estos dos hermanos fue muy estudiado, porque uno de ellos fue un famoso criminólogo que dedicó toda su vida, ¿no?, pues a la lucha contra el crimen, y su hermano gemelo univitelino fue un criminal que terminó sus días en la prisión de San Quintín. Entonces, ¿qué quiero decir con este caso que fue emblemático? Que es que al final, por muchos condicionamientos genéticos, es la libertad de cada uno la quien determina su vida. Y también conocemos el caso de familias que han sido ejemplares en el testimonio que han transmitido a sus hijos, cuyos hijos han hecho un mal uso de su libertad y se han rebelado contra todos los valores. Y también conocemos lo contrario, conocemos casos de personas que han nacido en familias desestructuradas, que quizás eran candidatos a haber reproducido, ¿no?, esa desestructuración familiar en su vida, pero que han tenido la gracia de la conversión y han refundado su vida en un proyecto nuevo, ¿no? Han roto la cadena, para entendernos, han roto la cadena de la transmisión de las heridas educacionales y han fundado su vida en un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, condicionamiento sí, pero sucesión hasta el punto de determinarnos, no. No. La determinación ya está entrando en el terreno sagrado de la libertad, en la que cada uno de nosotros respondemos ante él. Monseñor justamente ha mencionado lo que es interesante porque se inicia en los años 70 realmente este estudio, estos análisis para hacer la famosa, digamos, la transmisión de los genes intergeneracional, o sea que como que hay una correlación directa en las familias. Lógicamente se ha establecido aparentemente de que en la parte física sí puede haber esta transmisión de genes, pero usted acaba de mencionar algo que es interesante y de puntualizar. El gene de la personalidad, el gene del hombre de su desarrollo está en función del medio ambiente, pero sin embargo se quiere demostrar de que no, también si mi padre, voy a poner para no decir, si mi padre tuvo X, pues, digamos, ladrón o tuvo otros infiel, etcétera, en automático yo, uno de los hijos, va a tener igual comportamiento que el padre. ¿Qué considera con relación a eso? A ver, el elemento más condicionante, sin duda alguna, como he dicho antes, no es el genético, sino que es la transmisión testimonial de los valores. Cuando hemos sido testigos, ¿no?, de una vida familiar en la que ha habido un respeto absoluto entre los padres, ha habido una delicadeza, o sin embargo si alguien ha tenido la gran desgracia de haber sido, ¿no?, hijo de una experiencia en la que los padres han sido violentos unos con los otros, en la que se ha transmitido una falta de respeto, una agresión continua, en la que ha habido abuso del alcohol, etcétera, etcétera, se transmite una gran herida afectiva. Hay una herida afectiva muy grande en el corazón de quien ha sido educado en un contexto así desestructurado. Y esa herida afectiva tendrá que ser identificada y acompañada para poder ser sanada y no transmitida, esa herida afectiva. Porque la paradoja está en que quien ha padecido, ¿no?, esa desestructuración familiar y ha visto, por poner un ejemplo, cómo sus padres se agredían y cómo sus padres no se respetaban, etcétera, la paradoja es que él, eso que ha odiado y que hubiese querido que no hubiese existido en su vida y por lo que ha sufrido tanto, la paradoja es que va a ser un candidato a reproducirlo. A reproducirlo, ¿no? Y es obvio que en las cárceles, por ejemplo, en nuestras cárceles se hace un estudio de qué tanto por ciento de los reclusos han tenido padres también delincuentes. Y es muy grande, obviamente. Muy grande. ¿Por condicionamientos genéticos? No, por Dios, no hay que recurrir a una explicación así. Es algo mucho más obvio, y es que
el que uno haya sido hijo de una educación desestructurada, obviamente la falta de referencias le hace candidato a reproducir eso, lo que él ha padecido, ¿no? Es decir, que por eso es tan básico y es tan importante la llamada continua que hace el cristianismo a la conversión. ¿Por qué digo eso? Porque llamar a la conversión es creer en la libertad del hombre. Paradójicamente el cristianismo cree en la libertad. Este mundo reivindica la libertad, pero no cree en ella. El hombre no está tan determinado como muchos psicólogos suponen, ni es tan autosuficiente como muchos filósofos suponen. Freud y determinadas escuelas psicológicas piensan que el hombre está absolutamente determinado. No es verdad. El hombre tiene, ¿no? En él siempre hay un residuo de libertad. Por eso la Iglesia llama a la conversión, porque uno puede romper esa cadena de desgracia, de reproducción del corazón maleado. Sin embargo, antes he dicho esta expresión, ¿no? Ni es verdad que el hombre está tan determinado como Freud dice, ni es verdad que es tan autosuficiente como determinadas filosofías piensan, ¿no? Que el hombre es plenamente autónomo, porque el hombre necesita de la gracia, de la ayuda de la gracia para poder ser libre. Necesitamos de Dios y necesitamos de la familia. No somos tan autónomos como determinadas filosofías soberbias de Nietzsche y el superhombre, ¿no? No, necesitamos de la ayuda de la gracia y de la ayuda de la familia. Pero no es verdad que estemos tan determinados como dice Freud, ni que seamos tan autosuficientes como dice Nietzsche, ¿no? Son las corrientes. Pero, monseñor, yo le digo, justamente todos estos estudios que se vienen realizando con la finalidad de demostrar algo que usted está en este momento mencionando que es muy difícil, lo están estableciendo en función de familia, por el hecho de que no todos en una familia de 6 hijos, por decir algo, no todos tienen el comportamiento igual, y algunos tienen un comportamiento como su antecesor. Entonces se establecen de que los genes, si bien se transmiten, no llegan a todos, sino a determinados que son los que actúan como actuaban los anteriores. A ver, recurramos a una experiencia muy cercana a nosotros. Yo no conozco a ninguna madre o a ningún padre que digan en su experiencia, ¿no? Que afirmen, qué iguales son mis hijos. Siempre dicen lo contrario. Siempre dicen lo contrario. Dicen, no se parecen. Pero qué diferentes son estos hijos. Y parece que son hijos de padres y de madres distintos. O sea, la experiencia de un padre y de una madre que conoce en profundidad a sus hijos es que cada uno de ellos es original, único y irrepetible. Una madre, en el fondo, no tiene 5 hijos, sino que tiene 5 veces un hijo único, porque es consciente de la originalidad de cada uno de los hijos. Entonces, esto en el fondo es un argumento que demuestra la originalidad del ser humano, es un argumento que demuestra el misterio de la libertad. Y es curioso que frente a un mundo, ¿no?, que reivindica la libertad, en el fondo luego no cree en ella. No cree en ella. La estatua de la libertad, ¿no?, en la costa este de Estados Unidos requeriría una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, para que sea correlativa la estatua de la libertad y la estatua de la responsabilidad. Porque claro, si alguien no cree en la responsabilidad, en realidad no cree en la libertad. Vamos a ser claros. Sí. No nos engañemos. No nos engañemos, ¿no? O sea, solamente porque el hombre es responsable y por lo tanto es dueño de sus decisiones, es por lo que podemos decir que es libre. De lo contrario, en la práctica estamos negando la libertad. Claro. Han llegado, el tema está, monseñor, en que lo que usted ha mencionado es muy cierto. La mamá sabe que todos los hijos no son iguales, pero el estudio que se está realizando está basado más en función, como el bebé es, digamos, para los científicos, el bebé ya nace con unos genes que los va a desarrollar a través de la vida y el comportamiento de ellos coincide con lo que fue su padre sin haberlo conocido, por lo menos en algunos casos, o lo tiene pues cuando es muy bebé, pero ya tiene con ciertas tendencias que nace. O sea que lo han llevado al hecho de padres que han fallecido y que sin embargo el hijo ha salido, digamos, vuelve a tener los grandes defectos, digamos así, de personalidad o de comportamiento iguales a él.
Entonces, todo eso es lo que está generando justamente este desconcierto, vamos a decir así, porque lo que usted ha mencionado es muy cierto, la Iglesia establece principios básicos, entonces, pero la ciencia quiere demostrar cosas diferentes. Ahora va a resultar que es la Iglesia la que cree en la libertad. Es curioso, ¿no? A la Iglesia se le achaca el que la Iglesia está predicando una obediencia a Dios ciega, que no cree en la libertad. Paradójicamente vamos en un mundo en que ahora quien cree en la libertad es la Iglesia, ¿no? Sí, yo creo que la explicación de la realidad desde un solo factor, mal asunto. Es decir, creo que el verdadero conocimiento tiene que ser siempre interdisciplinar. Eso de que venga un biólogo y pretenda él la comprensión global de todo el misterio del hombre desde su valor biológico, mal asunto. Si ustedes recuerdan cuando éramos alumnos y comenzaba el primer día del curso, siempre ocurría lo mismo, que llegaba el profesor de cada asignatura y decía que su asignatura era la más importante. A ver, todas son importantes y es muy importante la visión interdisciplinaria. Me parece muy bien que el biólogo estudie, ¿no? Estudie pues, las influencias tan importantes de la biología, pero será muy importante que entienda que esa dimensión que él estudia es parcial. El hombre es más que biología, es mucho más que biología, a diferencia de los animales, porque un animal está absolutamente determinado por sus leyes biológicas. Y lo que hace se explica así. No así un hombre. Le pongo un ejemplo bastante sencillo. A ver, si un animal tiene hambre y tiene al lado un alimento, de no ser que esté enfermo, ¿qué ocurre? Come. Obviamente, porque en él hay una ley genética, una ley biológica, obviamente, que es la que... Pero el hombre es capaz de tener hambre y ayunar, de hacer una huelga de hambre, o hacer un ayuno religioso. Es decir, el hombre estará condicionado, pero no está determinado por el condicionamiento genético. El hombre, el ser humano, es un animal racional, menuda bomba, animal irracional. O sea, es decir, ese componente biológico espiritual no puede pretender el biólogo ser capaz de conocerlo en toda su complejidad. Tiene una complejidad que se escapa. También voy a decir una cosa, también será muy importante que un teólogo, que un educador tenga en cuenta el componente biológico genético. Digo componente, porque con eso estamos diciendo que la explicación es más compleja, ¿no? Entonces yo creo que una de las herejías de nuestro tiempo es la herejía de la visión reductiva de la realidad. Y lo propio de la visión católica ha sido tener una visión integradora. Alguien dijo que lo propio del catolicismo es el et y, la conjunción copulativa, esto y lo otro, ¿no? Es curioso, mientras que el protestantismo, Lutero, en la manera de formular su pensamiento, él más bien era la disyuntiva. Nosotros decimos, nos salvamos por la fe y por las obras. Y Lutero decía, nos salvamos por la fe, no por las obras. Ojo, a ver, lo propio de la concepción católica es la comprensión de que en la cosmovisión tenemos que integrar todos los factores, que son obviamente complejos a la hora de interpretar la realidad. Eso es muy cierto, monseñor, y vamos a seguir dialogando al respecto, queridos amigos. Estamos escuchando a monseñor José Ignacio Munilla y verdaderamente estamos realizando todo aquello y comprendiendo verdaderamente, de acuerdo como lo explica monseñor, todo aquello que por de un motivo u otro nos quieren meter de alguna manera aspectos que nosotros, por principio, debemos rechazar, toda vez, como dice monseñor, la libertad del hombre, que es el don que Dios nos ha dado para poder determinar cómo nuestro comportamiento y cómo debemos actuar. Regresamos en unos segundos con ustedes. Me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy.
Bien, queridos amigos, continuamos esta charla con Monseñor José Ignacio, que de verdad nos está haciendo comprender muchos aspectos que, no digo yo, pero sí una gran mayoría también, igual que yo, pensábamos de acuerdo a lo que los científicos nos pretenden mostrar. Monseñor, conociendo de su experiencia a través de los años, como nos ha planteado, de sacerdote, de estando en parroquias, su experiencia como monseñor y sobre todo el acercamiento que siempre lo tienen con la juventud, ¿cómo considera que todo este tema que se está planteando a nivel mundial en este momento está, digamos, mermando un poco el deseo de los jóvenes, la atracción de la Iglesia hacia los jóvenes, el rechazo de los jóvenes a la Iglesia y sobre todo esta organización que aparentemente la estamos llamando ya y tiene el título como de Nueva Era? Vamos a ver, yo creo que es importantísimo, quizás a nuestros jóvenes, educarles en una capacidad crítica frente a esta especie de tsunami, si me permite la expresión, de tsunami de pensamiento único que nos viene. Yo recuerdo de nuestro padre, de nuestro difunto padre, que ya falleció hace bastantes años. Él no era un hombre que hubiese tenido ningunos estudios especiales, pero yo recuerdo que nos educó a sus hijos con una capacidad crítica frente a lo que acontecía alrededor, frente a lo que veíamos en el noticiario, frente a lo que estaba sucediendo en la sociedad. Tener una capacidad crítica es importantísimo para que nuestros jóvenes no se vean subsumidos por esa tendencia de pensamiento único. La paradoja es que este mundo, a nuestros jóvenes, bueno, no únicamente a nuestros jóvenes, porque no hay tanta diferencia entre las generaciones. En un tiempo se hablaba de que había una crisis de transmisión generacional, pero hoy en día, en esta especie de tsunami de tendencia pues materialista, hedonista, etcétera, creo que también las generaciones de los adultos se están viendo subsumidas, no solo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la paradoja es que el mundo ofrece una libertad para finalmente terminar esclavizando, mientras que Jesucristo nos pide una ley que luego libera. En ser capaz de distinguir esto, le va la vida a nuestros jóvenes, en distinguir en no dejarse engañar por un mensaje complaciente, que aparentemente es muy fácil a mis oídos, porque me dice eso que me es más fácil escuchar, que no me requiere sacrificio ninguno, un mensaje complaciente, y percibir que en él hay un engaño, que en él finalmente termina la esclavitud. Quizás en este momento estamos asomándonos a algunos acontecimientos, algunos hechos que nos están percibiendo ese engaño. Por ejemplo, todas las adicciones que están aflorando, ¿no? Que en un principio se nos habían ofrecido en nombre de la libertad, ¿no? Se nos habló de la liberación sexual y hoy en día se habla de la esclavitud. Se habla de la esclavitud y de la adicción sexual, de la adicción a la pornografía, por ejemplo, de la gran adicción que se genera, ¿no? Que al final somos como unas ratitas, como unas cobayas que nos meten en una jaula y estamos dando vueltas y como una ratita que ha aprendido que dando vueltas obtiene un placer, y entonces cada vez que presiona una palanca le da una descarga de placer y entonces está presa de su propia esclavitud. Es que la esclavitud más, de alguna manera diabólica, es aquella en la que se consigue que el esclavo sienta placer en serlo. Claro, es que si hemos llegado, cuando a alguien se le esclavizaba y se le llevaba a las galeras, a remar en las galeras, por lo menos el que estaba remando no sentía placer en ser esclavo. Pero si en este momento, ¿no?, se ha conseguido que la esclavitud genere un tipo de placer, por ejemplo, la adicción a las tecnologías, la adicción a las drogas, la adicción al juego, son adicciones que demuestran que en esa oferta que hace el mundo de libertad hay un gran engaño. Y sin embargo, la ley de Cristo, que aparentemente es una ley que exige la renuncia, pasar por la puerta estrecha, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. O sea, Jesucristo por delante nos ofrece su cruz, pero finalmente nos da la libertad. Entonces, esta es la clave, ¿no? La clave de abrir los ojos a nuestra juventud, abrir los ojos a nuestro mundo,
para saber dónde se nos ofrece la verdadera libertad y dónde se nos ofrece, en el fondo, pues una esclavitud disfrazada de libertad. Por ejemplo, a nuestros jóvenes, el ayudarles a distinguir entre me apetece y quiero, entre esos dos conceptos, les va la vida, les va la felicidad, les va su futuro en la distinción de ambos conceptos. Sin embargo, este mundo quiere difuminar ambas cosas, como si apetecer y querer fuese lo mismo. No, apetecer y querer no es lo mismo. No es lo mismo. Recientemente me encontraba yo con un grupo de jóvenes que se iban a confirmar y tenían con ellos un encuentro previo antes de confirmarse, ¿no? Y en el diálogo que tuvimos se me ocurrió decirles, oye, ¿alguien me sabría distinguirme entre me apetece y quiero? Claro, los jóvenes se quedaron, eran unos 17 años, ¿no? 16 años, así un poco perplejos. Bueno, me apetece y quiero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y les dije, bueno, ¿tu padre esta mañana se ha levantado pronto a trabajar? Sí, a las 6 de la mañana. ¿Tú crees que le apetecía levantarse a las 6 de la mañana? Dice, no le apetecía. Decía, pero lo quería, ¿no? Dice, no, tampoco lo quería. Digo, sí lo quería porque se ha levantado. Entonces me daba yo cuenta de la gran dificultad, ¿no? Entonces existe un pensamiento único que está manipulando nuestra cultura, que la está manipulando, ¿no? Que manipula los conceptos antropológicos, los conceptos filosóficos, y que hace que nuestros jóvenes, y no jóvenes como he dicho antes, poco a poco vayan entrando en las categorías de un pensamiento único, ante el cual es importante tener capacidad crítica y capacidad de reacción. Justamente, monseñor, lo que usted menciona es interesante, porque aparentemente lo que usted ha dicho es de que todas estas inquietudes que despiertan en la juventud, o en algunos también no tan jóvenes, aparentemente están ingresando por la puerta falsa de nuestra corriente católica y está cambiando el actuar. Y no digo la personalidad, sino la forma de actuar de jóvenes y adultos, vamos a poner en ese plan. Porque de una u otra forma les está haciendo ver como que ellos, lo que usted ha mencionado, que son esclavos de sí mismos, sin embargo, le están dando a entender como que ellos son los generadores de su propio crecimiento. Y a mí no me gusta esto porque no me gusta a mí. Yo no quiero esto aunque te guste a ti. Yo hago esto porque quiero hacerlo. Yo me siento yo. Y más allá de eso no veo. ¿Cree, monseñor, de que lo que usted ha mencionado también en apetecer y querer, en este momento se está también tomando como sinónimos aspiración y ambición? Sí. Yo me atrevería a decir, confirmando un poco eso, que sí, que estamos, en este momento el riesgo es, si en un tiempo se dijo Cristo sí, Iglesia no, en este momento el riesgo es espiritualidad sí, religión no. ¿Y qué se entiende por espiritualidad? Por espiritualidad se entiende hacer un Dios a mi medida, no un Dios que se revela y me muestra el camino para llegar al Padre, no. Una religiosidad a mi medida, que es un poco, pues en la que uno toma determinados elementos de una manera ecléctica, un poco unos elementos del cristianismo, otros elementos del budismo, otros elementos del psicologismo, y va construyendo una especie de autocomprensión en la que él, en el fondo, es el centro de esa espiritualidad. Es una espiritualidad narcisista, del yo-yo, del yo-yo, en el que no salimos de nosotros mismos, ¿no? Eso es un gran riesgo de este momento. Por ejemplo, la nueva era en el fondo es una espiritualidad sin religión. ¿Por qué? Porque no tiene Dios la iniciativa. Nosotros afirmamos que lo más importante que ha pasado después de la creación del mundo es que Dios se ha revelado, que Dios se ha descubierto, que Dios ha venido a buscarnos. Perdón, un momentito. Que Dios ha querido salir en socorro de un hombre que busca sin llegar a encontrar, ¿no? Y claro, eso, la revelación es una misericordia de Dios, porque no soy yo el que hago la verdad a mi medida, no soy yo el que me creo un Dios a mi imagen y semejanza, sino que es Dios el que me ha creado a su imagen y semejanza y además me ha revelado un camino para llegar a Él. Eso es totalmente distinto, ¿no?, al camino de la nueva era,
en el que, por ejemplo, a veces se confunde oración con relajación. Aquí se confunde oración con relajación, o se confunde ayuno con dieta, o se confunde pues sacrificio con hacer deporte. A ver, es que hemos ido devaluando, ¿no? Hemos hecho una espiritualidad light en la que uno es el centro de sí mismo. Y hemos confundido, pues para nosotros la oración no es buscar es buscar la voluntad del Padre. Jesús, cuando en Getsemaní hacía oración, no parecía muy relajado. Estaba sudando sangre y decía: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración no es un acto de relajación, es una búsqueda de la voluntad del Padre, que a veces se hace con una gran paz interior, otras veces con una gran tormenta, otras veces, bueno, con una consolación, con una desolación, pero es una búsqueda de la voluntad de Dios. Y sin embargo, ¿no? Pues en la nueva era hemos llegado incluso a hacer de la propia oración y de la propia espiritualidad un objeto de consumo, como quien toma una pastilla para relajarse, como quien pone todo a su servicio, incluso hasta lo espiritual puesto a su servicio, como si fuese un elemento más de consumo de la humanidad, ¿no? Y obviamente es importante abrir los ojos ante este gran engaño. Claro, lo que usted dice, monseñor, es muy cierto y lo estamos, no sé, bueno, voy a hablar en forma general, aparentemente en el mundo entero se está en este momento generando esta situación. Y yo le decía a la nueva generación, porque en realidad son los jóvenes los que están viviendo toda esta transformación, te ha dicho, los medios de comunicación, el adelanto que hay. Y justamente esto de la nueva era, que está buscando los elementos que son más cómodos para el hombre o para el joven, ¿no? A él me gusta del catolicismo, esto extracto eso para acá. Me gusta esto del budismo y hago una extracción. Entonces, un sincretismo que realmente está acomodando al hombre y al joven y lo está apartando de una realidad como usted menciona. Y esto nos lleva a hacerle la siguiente, digamos, pregunta, en el sentido de que es también una aparentemente, entre comillas, le voy a poner por ahora, que aunque sea que es igual, entre comillas, creencia de las famosas maldiciones intergeneracionales. Y seguramente que usted escuchaba cuando dicen esa casa es maldita porque la familia tuvo una maldición. ¿Qué opina con relación a toda esta creencia que justamente impacta tanto en algunas sociedades? A ver, a mí me parece que la clave para una religiosidad madura está en la revelación. Cuando no existe revelación, cuando no existe el ser conscientes de que Dios se ha revelado, y Dios se ha revelado en Jesucristo, hay unas sagradas escrituras que la Iglesia custodia, transmite, un magisterio de la Iglesia que a la luz del Espíritu Santo, tal y como Jesús prometió: yo os enviaré el Espíritu Santo para que Él os vaya llevando a entender pues, todo lo que os he explicado, un magisterio que ha ido formulando la fe pues de una manera cada vez más pedagógica, más clara, etcétera. Cuando nos olvidamos de la revelación, tenemos peligro de caer en la superstición, o también en la construcción o en el sincretismo, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, ¿no? O en la construcción de un Dios a nuestra medida. Yo creo que hoy en día la frontera clave entre la creencia y la increencia está en la revelación. En otro tiempo, cuando yo era jovencito, yo creo que en aquel momento la frontera allá estaba en el ateísmo, en el ser ateo o ser creyente. Pero hoy en día ya no, porque hoy en día hay gente que cree en algo sin que ese algo se sepa lo que es. Si yo creo en algo, una energía, a ver, pero eso es como ser ateo, es lo mismo. O sea, es decir, hoy en día la frontera no está entre ser ateo o creyente, sino entre acoger la revelación de Dios o no acogerla. ¿Tú crees que Dios ha hablado? ¿Tú crees que Dios ha venido en nuestra búsqueda, ha venido al mundo? ¿Que Jesucristo es el Hijo del Padre encarnado para revelarnos el camino para llegar a Dios? ¿O de lo contrario, Dios no ha hablado y cada uno nos buscamos un Dios a nuestra medida? La frontera entre la creencia y la increencia está en la revelación. E insisto, cuando el hombre no se abre a acoger la revelación de Dios, que está custodiada, ¿no?, en el seno de la Iglesia Católica, entonces inevitablemente cae en supersticiones,
del estilo de las que usted me ha planteado, porque el mundo está lleno de supersticiones, por no haber acogido la revelación de Dios. O de lo contrario, que creo que es más de la nueva era, pues bueno, pues el sincretismo o sencillamente una autoconstitución del hombre en un Dios, porque en el fondo es un Dios. Es como si el hombre autoconstruyese su propio proyecto, sin una interlocución con un ser trascendente, ¿no? En el fondo, fijémonos una cosa, ¿por qué el budismo ha entrado tanto en esta cultura de la nueva era? Porque, como San Juan Pablo II dijo en su tiempo, que le costó también su sangre, sudor y lágrimas el haberlo dicho, es que el budismo en cierto sentido es una religión atea. O sea, que no requiere la creencia en un ser supremo, sino que el budismo es una técnica de búsqueda de un nirvana o un estado interior en el que el hombre no sufre, no padece y queda en una especie de vacío interior. Bien, pero eso es perfectamente compatible con el ateísmo. Creo que, por lo tanto, estos matices son importantes. En mi opinión, la clave está en la revelación, que es lo más importante que ha ocurrido desde la creación del mundo. Dios ha creado el mundo, pero además también se ha venido a salvarnos, ¿no? A salvarnos en una decisión libérrima y que es la decisión más arriesgada que Dios ha tomado al mundo. Y a veces el hombre no cree en el amor de Dios, no se abre a esa revelación y busca por su cuenta. Eso es lo que está sucediendo, está buscando por su cuenta. Pero dígame, lo que yo le mencionaba anteriormente en cuanto que en la misma historia, las historias que cuentan, etcétera, sobre determinados, ¿qué digo yo?, aspectos negativos en alguna familia o en algún lugar. Le comentaba porque aparentemente pueden haber coincidencias, en este caso sí, coincidencias de lo que se menciona con lo que sucede en realidad. Y le comentaba esto porque leí hace poco de que en algún lugar hay una palmera que tiene seis brotes y no dejan crecer el séptimo. Y cada vez que va a crecer el séptimo, los desaparecen, porque coincidentemente había una maldición de que si la palmera tenía su séptimo brote, había una inundación. ¿Qué sucedió? Aparentemente dicen que sucedió, que creció el séptimo, se olvidaron de cortarlo y hubo una gran inundación. A partir de ese momento, la pobre palmera, cada vez que va con el brote, inmediatamente la trae. Entonces, este tipo de creencias son las que están mermando justamente en mucha gente nuestra, que aparentemente se aleja un poco de lo que es lo que nos muestra la religión y se orientan solamente a aquello que viene como si fueran pues supersticiones que usted ha mencionado. Pero ¿cómo hacerle entender a la juventud de que en realidad el camino equivocado lo están llevando simplemente porque hay gente interesada como esta nueva era que quiere captar gentes y alejarlo de Dios? A ver, la verdad es que ese ejemplo que ha puesto, ¿no? Pues yo, un ejemplo como ese no había conocido, pero en España, también en España hemos tenido momentos en los que corrían cadenas de haga usted tal oración y pásela a 12 personas, tal persona la hizo y le tocó la lotería, y los que no la hicieron tuvieron una desgracia. A ver, es curioso, ¿no? Pero decía Chesterton que cuando el hombre deja de creer en la revelación, cree en cualquier cosa. Es curioso que la fe y las supersticiones crecen y decrecen a un ritmo contrapuesto. Es decir, ¿no? A mayor fe, menos supersticiones. A mayor superstición, menos fe. A veces hemos creído que lo contrario de la fe es la superstición. No, que lo contrario de la fe es la razón. No es verdad. Lo contrario de la fe no es la razón. Lo contrario de la fe es la superstición. No es la razón la enemiga de la fe. Es la superstición la enemiga de la fe, ¿eh? Entonces el hombre sin fe se llena de supersticiones. Algunas muy evidentes, como esas que usted me ha contado, ¿no? Que son un poco palmarias, ¿no? Ingenuas, ¿no? Ingenuas y palmarias. Pero incluso sin llegar a ese tipo de supersticiones, el hombre moderno construye
también sus supersticiones, sus propias supersticiones, porque le falta la fe y la confianza en Dios. La fe de decir, Dios es mi Padre y me cuida, y es un Padre providente, y Dios no permite, ¿no?, que seamos probados por encima de nuestras fuerzas, y no hay mal que por bien no venga, y Dios en medio de las circunstancias, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Todos esos refranes del refranero español son refranes que han nacido de una fe en la que somos conscientes de que Dios es un Padre providente que cuida de nosotros. Eso es fe. Lo otro son supersticiones, ¿no? Es muy cierto. Pues, monseñor, vamos a seguir dialogando porque es interesante lo que usted me dice, las supersticiones, no pase debajo de una escalera, que no se te cruce un gato negro, son las supersticiones que verdaderamente se van arrastrando a través de los tiempos y va generando cierta debilidad en el hombre para seguir pensando y creyendo en un solo Dios. Es también importante el que uno diga, a ver, una fe madura es una fe que supera los miedos. A ver, cada uno de nosotros, dependiendo de su carácter, puede ser más vulnerable a los miedos. De los miedos fácilmente salen también las supersticiones. Yo creo que la fe cristiana es una fe que es capaz de mirar a los ojos a nuestros miedos hasta que se derritan como la nieve se derrite delante del sol, ¿no? Cuando San Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios, ¿no? La aflicción, la tribulación, el peligro, la espada, la enfermedad. O sea, es como voy a mirar a mis miedos desde la fe en Dios y a perderles respeto. Si estoy unido a Dios, Él me dará la gracia para afrontar todas esas vicisitudes, ¿no? Vicisitudes de la vida. Que es interesante. Bien, queridos amigos, interesante todo lo que nos está narrando y lo que nos está enseñando Monseñor José Ignacio, porque son palabras de alguien entregado directamente a Dios y sobre todo que recoge lo que significa creer en Dios, seguir lo que nos dice Dios y saber que Dios en realidad siempre estará pensando en lo mejor para cada uno de nosotros. Regresamos con ustedes. Bueno, queridos amigos, estamos escuchando a Monseñor José Ignacio y tenemos que ir, como decimos nosotros siempre, bebiendo de las enseñanzas de usted, Monseñor. Mire, Monseñor, en algunas familias siempre los hijos nos meten en el cerebro de que estamos nosotros en este mundo pagando algunos pecados de nuestros padres. ¿Considera que en realidad los hijos pagan pecados de los padres o los padres están viviendo los pecados de los hijos? A ver, en la Sagrada Escritura, revelación de Dios, por lo tanto es importante, ¿no?, que nos fijemos en ella. Este es un tema que se trata en el Antiguo Testamento y también en Jesús. Entonces, dentro de la revelación de la Sagrada Escritura hay un progresivo avance hasta llegar a Jesucristo. Y si hay unos primeros estadios en la revelación en los que se habla, en algunos pasajes de la Sagrada Escritura, de cómo los pecados de los padres pasan a los hijos, según va avanzando la revelación, llega un momento en el que se afirma de una manera solemne que tal cosa no es así, sino que Dios le hará responsable a cada uno de los suyos sin que su pecado pase a sus hijos. O sea, hay un crecimiento progresivo en la revelación hasta tener la conciencia de que no es cierto, de que el pecado de los padres pase a los hijos. Recordad también como en los Evangelios hay algún pasaje en el que se dice, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que naciese ciego? ¿No? Y dice, ni pecó él ni pecaron sus padres. Es decir, Jesús de una manera contundente se manifiesta contra eso que ya en el Antiguo Testamento, había sido purificado con el avance de la revelación, porque es importante que entendamos que en la revelación hay un avance. Por ejemplo, dice, si os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pegue una mejilla pon en la otra. O sea, entendamos que la revelación de Dios hay que interpretarla desde la culminación de Jesucristo. Y uno no puede coger un pasaje del Antiguo Testamento para traerlo el Antiguo Testamento se interpreta desde Jesucristo y no al revés.
Por lo tanto, digamos, no es correcto, ¿no?, hacer esa interpretación de que el pecado de uno lo pagan sus hijos. Otra cosa es que, bueno, pues como hemos dicho en la primera parte de la entrevista, somos conscientes de que existen condicionamientos educacionales, ¿no? Y obviamente, claro, pero no culpas, ojo, las culpas no se heredan. Lo que sí se transmiten son los condicionamientos que en nuestra educación hemos transmitido, ¿no? El haber tenido un padre generoso o el haber tenido un padre egoísta, obviamente eso, claro, que influye mucho en un corazón, en su punto de partida, en el punto de partida. Pero no hasta el punto de determinar cuál será el punto de llegada, como hemos dicho. Es muy cierto. Dígame, luego de haber hablado de todo este, digamos, el ambiente en el que se vive actualmente en el mundo, los jóvenes, los adultos o lo que fuere, en realidad, ¿considera que puede haber una sanación intergeneracional? A ver, yo creo que la palabra sanación intergeneracional es un poco abstracta, A mí me parece que aquello de lo que Jesús nos habla es de nacer de nuevo. ¿Y qué entiende Jesús por nacer de nuevo cuando le pregunta a Nicodemo, ¿no? Le dice, ¿es que puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre y volver a nacer de nuevo? Y le dice, sí, se puede nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es la conversión. Nacer de nuevo es el bautismo. Cada sacramento de la confesión es un nacer de nuevo. A ver, es que quizás no valoramos lo que tenemos entre manos. Es que el sacramento de la confesión es nacer de nuevo. Es comenzar una vida nueva. Es que no sé si somos conscientes de que al recibir ese sacramento estamos volviendo a ser bautizados. Incluso en la tradición católica, al sacramento de la penitencia, de la confesión, que tiene muchos nombres, ¿no?, de la reconciliación, se le llamó segundo bautismo. Segundo bautismo le llamaban los padres de la Iglesia, ¿no?, al sacramento del perdón de los pecados. Luego, yo creo que pondría el acento en esto, porque a veces nuestra atención siempre va a ciertas cosas extraordinarias. Es que he escuchado que existe algún tipo de invocación, a ver, no recurramos a ciertas hipótesis que en el fondo no están en la revelación, no forman parte de la revelación, cuando resulta que en la revelación sí que tenemos, ¿no?, pues los sacramentos, que son la fuente de vida divina. Porque recibir los sacramentos es recibir la vida de Cristo, y el que recibe la vida de Cristo inicia una vida nueva. Eso sí que es sanación. Eso sí que es sanación intergeneracional, no, sobrenatural. Es recibir directamente la vida de Dios, ¿no? Yo creo que este es mi consejo, ¿eh? Mi consejo es valorar mucho más los sacramentos. Porque a veces, cuando no valoramos suficientemente los sacramentos, estamos buscando dónde, a ver dónde dicen que hay una técnica... Una técnica especial. Un momento, no. En los sacramentos, incluso, por ejemplo, claro que también existen malos espíritus, etcétera, pero, a ver, no nos engañemos, el mejor exorcismo es vivir en gracia de Dios, ¿eh? A ver, el mejor exorcismo es vivir en gracia de Dios. Es muy cierto. A ver, vivir en gracia de Dios es vivir habitado del Espíritu Santo. Luego es absurdo, ¿no?, estar pensando en determinadas, ¿no?, invocaciones contra los malos espíritus y no preocuparse previamente de vivir en gracia de Dios, ¿eh? O sea, eso es lo básico, ¿eh? Muy cierto, Monseñor, muy cierto. Y pues caramba, Monseñor, agradecido realmente por la entrevista, agradecido por esta conversación, sobre todo agradecido por las enseñanzas que nos acaba de dar, los televidentes seguramente que van a manifestar igual que nosotros. Yo quisiera entrar en esta última parte, Monseñor, a lo que nosotros llamamos el ping-pong. En el ping-pong yo le voy a decir alguna palabra y usted lo que en ese momento tenga en mente lo podrá decir. Luego de ello tendrá sus minutos de tiempo suficiente para poder transmitir un mensaje a los televidentes con relación al tema o, lógicamente, alguna invocación que usted quiera hacer para finalizar luego con su bendición. Entonces yo me permitiría decirle, Monseñor, cuando yo le digo humildad, ¿qué le viene a...? A mí la palabra humildad me viene la expresión teresiana de Santa Teresa de Ávila que dice vivir en verdad, ¿eh? Vivir en verdad.
el hombre es alguien muy grande, o sea, somos hijos de Dios, es impresionante, pero al mismo tiempo somos muy débiles y muy frágiles, ¿no? Tenemos una doble condición, una gran dignidad y una gran fragilidad. Eso es la humildad. Reconocer la grandeza y reconocer la fragilidad. Vivir en verdad. Así es. Y fe. Fe. A ver, yo creo que la fe es el don de ver el mundo con los ojos de Dios. O sea, tener esa gracia, tener la gracia de tener la perspectiva divina. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, tener la perspectiva divina, ¿no? Dios sabe más, Dios, bueno, pues participar de la sabiduría divina, ¿no? De ver esa perspectiva, ¿no? Algún día no necesitaremos fe, entonces tendremos la visión, pero de momento la fe para nosotros es como los catalejos que nos permiten ver con los ojos de Dios. Perdón. La palabra perdón, si nos damos cuenta en su etimología, es un don, pero superlativo, don. Es un don superlativo. Está haciendo referencia al superlativo del don. Tenemos muchos dones, ¿no? Pero el mayor de todos los dones es el poder volver a comenzar de nuevo. Volver a nacer. Volver a nacer, volver a nacer. Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿no? El perdón, o sea, si fue un don crearnos, es un perdón, un don superlativo, el poder volver a nacer de nuevo. Francisco, su santidad. Su santidad. Pues bien, yo creo que cada pontificado ha tenido, y es importante hacer una lectura en continuidad y no en discontinuidad de los pontificados, cada pontificado ha tenido un carisma, y si el carisma de Juan Pablo II fue la esperanza, y si el carisma del Benedicto XVI ha sido el don de la fe, sí, yo creo que en el caso de Francisco ha sido el don de la caridad, de la misericordia. Las tres virtudes teologales se ven, yo creo que perfectamente reflejadas en los tres pontificados últimos. Pues, Monseñor, gracias por esa respuesta, porque ha sido perfecto lo que le acabo de mencionar. Tiene una cámara frente a usted para que envíe un mensaje a los televidentes y luego su bendición. Bueno, pues yo, como pasaba por aquí, y la providencia ha querido que os conozca, porque eso es así, ¿no? No sé muy bien cómo estoy aquí, el caso es que Dios entrelaza nuestros caminos y creo que será por algo, ¿no? Me atrevo a presentarme como un pastor de la Iglesia que en este momento, ¿no? Pues ha entrado en vuestra vida, y yo me atrevo a ser mendigo de vuestra oración, como hace el Papa, por cierto, que siempre mendiga oración. Pues sí, porque un pastor es consciente de que hay una gran desproporción entre su pequeñez y lo que Dios le pide. Entonces os pido vuestra oración. También deciros que pediré a Dios en la Santa Misa que voy a celebrar ahora dentro de un momento. Voy a pedir para que Dios bendiga este proyecto de evangelización comunicativo a través de vuestra televisión, y nada, ofrecer, ¿no? Pues en esa página web de la que os he hablado al principio, en ticonfio.org, ofrecer esos materiales pues para vuestra evangelización, que también se transmiten en redes sociales, a vuestro servicio. Os animo sobre todo a la perseverancia, a la perseverancia, que es un don de Dios y que es tan importante, ¿no? Nuestro patrono, que yo soy pues José Ignacio, y soy obispo de la diócesis de San Ignacio de Loyola, nuestro patrono San Ignacio decía: en tiempos de turbación nunca hagas mudanza, en momentos de crisis sé fiel, permanece fiel, ¿no? Y Dios te bendecirá. Os doy la bendición a todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias, Monseñor. Gracias verdaderamente por habernos permitido estos minutos de su tiempo. Queridos amigos, Monseñor José Ignacio, de verdad, nos ha dado una cátedra sobre todo aquello que significa ahora toda esta corriente extraña de la nueva era, y sobre todo mantener en mente de que los genes podemos nosotros, en otras palabras, pagar los pecados de los padres y mantener, y ya lo mencionó Monseñor, de que no estés así. Monseñor, solamente deseándole a usted que de verdad Dios lo siga iluminando. Encantado. Y le siga permitiendo seguir ese camino tan difícil que es justamente conducir todo un rebaño. Esa labor pastoral suya, me imagino que con la bendición de Dios y la protección de la Virgen seguirá adelante,
y ojalá podamos tenerlo nuevamente con nosotros en algún otro viaje que tenga bien hacerlo por acá, siendo esta su primera vez que viene a Lima, pues esperamos que siempre haya una segunda. Bueno, pues lo dejamos en manos de la providencia. Así es. Y a ustedes, queridos amigos, les decimos una vez más el agradecimiento por habernos permitido ingresar a sus hogares y sobre todo para que mantengan siempre la sintonía de Pax Televisión, que en realidad está al servicio de Dios y de la Iglesia. Nos despedimos de ustedes, como siempre, diciéndoles: Jesús los ama, que Dios los bendiga.